Esto es la Red Hispana de Noticias. Un juez de Bolivia ha ordenado la detención del expresidente Evo Morales, acusado de tráfico de seres humanos, de trata de blancas. En este aspecto, la situación en Bolivia se agrava enormemente consecuencia de esta decisión judicial. Obviamente, en una democracia, una decisión judicial no debería de agravar absolutamente nada. Aquellos que están en contra de decisiones judiciales, pues son dictadores, y los gobiernos que trabajan para poner fin a las decisiones judiciales e investigaciones judiciales, pues obviamente son regímenes dictatoriales. Eso lo podemos ver en Venezuela, lo estamos viendo en Bolivia o también lo estamos viendo en España. En este aspecto tenemos que tener muy claro, tenemos que tener muy presente que la situación ya viene de lejos. Y no es una situación nueva, señores, no. Porque ya hace unos meses, también, en este caso fue un fiscal, inició un procedimiento de investigación sobre Evo Morales. ¿Y qué sucedió? Bueno, pues que una instancia superior, algo inaudito en cualquier democracia, ordenó inmediatamente que se parase esa investigación. Al final, esto se traduce y se reduce a un enfrentamiento entre el actual presidente de Bolivia, este que estáis viendo aquí en vuestras pantallas, Luis Arce, y el dirigente cocalero Evo Morales. Una pugna entre dos líderes de extrema izquierda por el control de un país que cada día es más pobre, cada día es más subdesarrollado y del cual los bolivianos la única esperanza que tienen es la de emigrar. Estamos ante una situación que es realmente muy complicada. Pero no solamente es una situación muy complicada, sino es una situación que está llevando a Bolivia al límite. Claro, ¿qué va a suceder ahora? En cualquier escenario normal, pues la policía detendría a Evo Morales y le pondría ante la autoridad judicial. Pero Bolivia es una dictadura de facto. En Bolivia se persigue a la oposición, se encarcela a la oposición y no hay las más mínimas garantías de libertades. La situación de Bolivia es más o menos la misma que en Venezuela, solo que no sale por la tele. Con lo cual, en esta realidad, no está tan claro que se vaya a detener a Evo Morales. Y no está tan claro que se vaya a detener a Evo Morales, en primer lugar, porque Evo Morales está trincherado en un departamento, en Cochabamba, que digamos la propia policía lleva muchísimo tiempo sin entrar ahí, lleva ya más de una década. Es el epicentro de la cocaína en Bolivia y digamos que es una especie de santuario del crimen organizado, una especie de santuario donde las autoridades bolivianas, por otra parte muy poco profesionales, todo hay que decirlo, pues básicamente no ejercen ningún tipo de control. Aquí hay dos posibilidades. La primera es que, digamos, las unidades de operaciones especiales de la policía y del ejército lleven a cabo una operación para detener a Evo Morales, que la cosa se complique o salga mal y se convierta en un baño de sangre, o la otra es que el ultraizquierdista Evo Morales se entregue. Si Evo Morales se entrega, pues obviamente lo va a facilitar todo muchísimo más. Pero esto es poco probable que pase. ¿Por qué? Al final aquí lo que se están jugando son es un régimen controlado por dos movimientos de extrema izquierda, ideológicamente idénticos, como es el de Luis Arce y el de Evo Morales, pero enfrentados entre ellos. Esto es una especie de lo que pasaba con los trotskistas y los stalinistas, pero en versión iberoamericana. Claro, ¿qué es lo que sucede con esto? Con esto solamente sucede una cosa. Y es la degradación total y absoluta de Bolivia. Porque si se detiene a Evo Morales, se le pone a disposición judicial, pues existe la posibilidad real de que no pueda presentarse a las elecciones, con lo cual unas elecciones que ya de por sí están amañadas, pues Luis Arce se garantizaría la reelección. Pero claro, si Evo Morales puede presentarse a las elecciones, pues habrá una batalla entre la extrema izquierda, por ver quién es capaz de controlar el país, por ver quién se queda con el poder. Porque aquí básicamente el objetivo final es mantener el poder. Y por supuesto, el enjuiciamiento, una causa penal contra Evo Morales, más allá independientemente que si finalmente termina o no condenado, que ese es otro tema. Pero ya solamente el inicio de esta acción penal, pues básicamente pondría fuera de juego a Evo Morales, con lo cual el sector de extrema izquierda de Luis Arce pues quedaría con el camino libre, quedaría con el camino totalmente allanado para la propia reelección. ¿Cuál es la situación de la oposición boliviana? ¿Cuál es la situación de la oposición democrática en Bolivia? Pues lo cierto es que la oposición democrática en Bolivia está
bastante, digamos, desarticulada. Más o menos como pasa en Venezuela, aunque en Venezuela hay una inmensa mayoría, pero en lo que sucede en Bolivia la situación es completamente diferente. En primer lugar, no hay un líder claro, esto es muy importante, no hay nadie que sea capaz de ejercer ese liderazgo, pero en segundo lugar hay otra situación mucho más clara, y esa situación es que básicamente las autoridades bolivianas, digamos que tienen un control bastante efectivo sobre lo que es todo el poder del país, todo el Estado. Con lo cual, las autoridades bolivianas, léase la extrema izquierda boliviana, pues dejan muy pocas opciones a la propia oposición para que se pueda organizar, que se pueda articular en un movimiento creíble. Al final, Bolivia es un país que está sumamente dividido. Por una parte, está el indigenismo, que es lo que representa la extrema izquierda, gente muy pobre, muy analfabeta, generalmente como son la gente de izquierdas. Y por otro lado está, digamos, una Bolivia diferente, una Bolivia más mestiza, una Bolivia blanca, que se da sobre todo en el sur o en departamentos como Santa Cruz, que tienen un espíritu mucho más democrático, un espíritu mucho más civilizado, un espíritu más desarrollado y unos valores humanos más fuertes y más claros. Tenemos, como podéis ver, como podéis observar, una Bolivia muy fragmentada entre la Bolivia que quiere mirar al futuro, la Bolivia democrática y la Bolivia indigenista, la Bolivia reaccionaria, la Bolivia dictatorial y de extrema izquierda. Con la diferencia de que esta última es quien tiene la voz cantante en el aparato militar, en el aparato policial, en el aparato judicial y en lo que es básicamente todo lo que podemos denominar, como denominan los sajones, como el establishment. Todo aquel poder político y estructura del Estado que está pues prácticamente controlada por lo que serían las autoridades tanto de Luis Arce de facto como también una parte de ella por el sector de Evo Morales. Y mientras todo esto ocurre hay una realidad que es realmente triste, pero que es la que campa a sus anchas, y es la pobreza, es la falta de recursos, la falta de capacidades. Es un país cuya población, pues no ya es que esté en una situación difícil o que haya inflación, es que simple y llanamente una parte de ella ni siquiera tiene para comer, una parte de ella pasa hambre, una parte de ella tiene unos recursos muy limitados, ni siquiera puede acceder a agua caliente o a electricidad en sus hogares. Ya no estamos hablando de paro, de inflación, no, ya directamente estamos hablando de pura supervivencia. Y esta es la situación en la que se encuentra Bolivia, y esta es la situación en la que se encuentra la inmensa mayoría de los bolivianos, que al final lo único que les queda es emigrar de su país, un país dividido, enfrentado por la extrema izquierda, y que ahora con este nuevo capítulo pues simple y llanamente sigue avanzando en esta espiral de circunstancias que realmente no van a llevar al país a ninguna parte, excepto a una más que probable autodestrucción.